Los intelectuales orgánicos mexicanos, la inteligencia nacional, en el fondo la oposición, quienes quieren que salga López Obrador, están escalando su discurso de autoritarismo, ¿no? Esta caricatura de dictadura, que una palabra que usan de forma muy sueltita, ¿no? Y les encanta usarla, es una muletilla que tienen frecuentemente. Bueno, están acusando de esto a López Obrador y están pidiendo la intervención directa de los Estados Unidos en asuntos nacionales. Bueno, digo, por si creen que estoy exagerando, acá está la evidencia. Primero vamos con Claudio X González, hijo de, ¿no? de una persona del mismo nombre, de asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de las familias principalmente beneficiadas en el periodo neoliberal. Estamos hablando del periodo de entreguismo material e histórico de recursos de la nación en favor de unas pocas personas. Bueno, este es de las pocas personas que recibió estos recursos. Bueno, dice: ojalá se crezca al reto el Poder Judicial, ¿no? Hablando de la reforma eléctrica. Son el dique frente a la dictadura. El dique frente a la dictadura. De nuevo, un término extremadamente sueltito de cómo lo usan estas personas, ¿no? Pero bueno, espero que a partir de la elección de junio, una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, de nuevo esta fijación con la Cámara de Diputados. ¿Por qué diputados? Porque son quienes aprueban el presupuesto. Mucho ojo con esa situación. Que la Cámara de Diputados se convierta en un segundo dique. Hoy comparto un meme del Reforma, el Poder Judicial atado por supongo que es el presidente López Obrador, no sé qué tiene en la cara, es una barba o tumores o qué es. Bueno, no somos artistas, no voy a criticar el tema, ¿no? Pero un meme en el Reforma. Eso por un lado. La otra persona, ¿no? Es Enrique Krause, ¿no? Cabrón. El modo lectura puso una foto bastante grande de Enrique Krause. Dice: ¿puede Biden ayudar a contener el declive democrático en México? Que por cierto, está ya en el título, está haciendo varios supuestos falaces como tal. Para empezar, está suponiendo que teníamos democracia en México, que hemos gozado históricamente de democracia, cuando eso es empíricamente falso. Y hay que ver cuál es el declive. Para tener declive tenemos que estar en un punto alto, ¿no? Democracia. O sea, no sé si este historiador no se haya enterado, pero en México históricamente no hemos tenido democracia. Bueno, me gustaría leer. ¿Dónde está? Acá está. Nuestra experiencia con el PRI, argumenta Krause, nos enseñó que un sistema de partido único no valora especialmente la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Si las elecciones legislativas confirman su poder, el poder de AMLO, sobre el Congreso, López Obrador las valoraría aún menos. El gobierno mexicano se habrá convertido en el dominio de un solo hombre, ¿no? Si esto se concreta, difícil que mantenga su autonomía instituciones democráticas clave, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, ¿no? Que es un órgano que promueve la transparencia de la rendición de cuentas, y el Instituto Nacional Electoral, que organiza y supervisa el proceso electoral en todo el país. Para empezar, no sé si Enrique Krause no sabe o no conoce, o está a propósito caracterizando estos institutos como si fueran completamente impolutos y ajenos a la vida política del país, como si el Instituto Nacional de Acceso a la Información no hubiera sido cómplice del ocultar información, por ejemplo, en el Pacto por México, en el caso Odebrecht, como si el INE, el Instituto Nacional Electoral, no hubiera sido diseñado e instrumentado como una camarilla entre los diferentes balances políticos del país. Sus consejeros eran propuestos, ¿no? Y eran aprobados dependiendo de la representación partidista en el país, ¿no? Si ganó el PAN, pues ponemos a 3 panistas, más 2 priistas y un periodista y por ahí, ¿no? Y ya.
Eso no es un instituto cuya principal función, digo, ¿no?, sea organizar y supervisar las elecciones. Ahora, no también da datos sin contexto alguno. Antes de la pandemia, ¿no?, el pobre desempeño ya era patente en términos económicos, pero este año las cifras son aún más graves. El PIB ha bajado, el Producto Interno Bruto ha bajado 8.5%, se perdieron 3.25 millones de empleos y a pesar del encierro provocado por la pandemia, hubo 35,000 homicidios. No entiende de contexto, no sabe en qué contexto estamos. En Estados Unidos se perdieron mucho más empleos que en México. Otro dato sin contexto. A lo largo de las décadas, México construyó una red de vacunación. En 2008, en el país se vacunaba a 105 millones de personas contra 13 enfermedades infecciosas como tuberculosis, sarampión e influenza. Y sin embargo, México enfrenta una crisis humanitaria por la falta de vacunas suficientes atribuible al gobierno. Krause no entiende el contexto internacional. ¿Es México productor de vacunas? ¿Tenemos alguna vacuna con patente en México o estamos comprando vacunas? Vacunas que, por cierto, están altamente concentradas y cuyas patentes y tecnología para elaborar están siendo capturadas por un cúmulo de empresas voraces y rapaces que quieren maximizar ganancias antes que dar un beneficio a la sociedad. Digo, o sea, ese argumento es completamente falaz, es una falsa equivalencia entre, es que vacunábamos a 105 millones de personas contra enfermedades, ¿no?, históricamente controladas y para cuales no hay una escasez de vacunas, y estamos comparando eso con las vacunas de una pandemia a nivel, ¿no?, cuyo único antecedente histórico, o antecedente histórico más reciente, se remonta a 100 años, y cuyas vacunas están siendo capturadas por un conjunto de países ricos. O sea, no hay comparación entre una y otra cosa. Argumentos, y así seguimos, ¿no? Argumentos completamente falaces, chiquitos, argumentos sin historia, sin contexto, de un supuestamente historiador, digo, no supuestamente, es un historiador y argumenta sin contexto histórico. O sea, con esto quiero hacer 2 puntos principales. Uno, la falta de oposición real en México. Esto es lo máximo que tiene. Krause, Aguilar Camín, Claudio X González son los principales ideólogos de la oposición en México. Y esos son los mejores argumentos que tienen. Uno usa palabras con una definición ¿no?, bastante sueltita, como dictadura. O sea, yo no sé cómo puedes decir que alguien que ganó con 53% de los votos es un dictador. Que alguien que lleva 2 años en el gobierno, 2 años de 6, es un dictador. Que alguien que ha dicho constante, persistentemente, que esta misma semana dijo que no se va a reelegir, que se va a retirar de la vida política, es un dictador. O sea, ¿cuál es tu definición de dictadura, cabrón? Dijo, bajo ese concepto, Estados Unidos tiene una dictadura, ¿no? O sea, Alemania tiene una dictadura, Angela Merkel tiene más de 15 años en el poder, o sea, es una dictadora. O sea, es lo mejor que tienen, lo que quiero decir, y tienen argumentos tan frágiles como estos. Y el otro, ¿no?, dando argumentos sin consistencia histórica y además anticonstitucionales y antimexicanos. Le estás pidiendo a un gobierno extranjero que intervenga en los asuntos nacionales. Digo, esto es lo mejor que hay de la oposición. Por otro lado, aunque sus argumentos sean así de flacos, así de frágiles, que se desmoronan ante la más básica ¿no?, cuestión de sentido común, cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. Sirven a poderosos intereses empresariales, nacionales y extranjeros.
son títeres de este tipo de intereses. E históricamente, y sobre todo en la historia reciente de América Latina, son este tipo de personajes simplones, ¿no? Que hablan, ¿no? Que gritan fuerte, sin argumentos, que son vocíferos, que piden intervenciones extranjeras. Cuidado, porque en ciertos casos de la historia reciente de América Latina lo han logrado. Acabamos de ver el caso de Bolivia, donde recientemente se recuperó la democracia, pero fue un año de terror para las libertades. Fue un retroceso económico, político, ideológico, material para Bolivia. Vemos el caso de Brasil, probablemente el caso más dramático, más grande de utilizar tanto a los medios de comunicación y a pensadores, ¿no?, locales, como al Poder Judicial, como un arma para tumbar gobiernos populares. Bolsonaro es directamente consecuencia de este fenómeno. Entonces, bueno, para cerrar el comentario, tenemos mucho que aprender de las experiencias recientes de América Latina y cuidado con esos personajes, no subestimarlos. Si fueran ellos solitos, si fueran solamente pensadores conservadores, ¿no?, que fueran consistentes con su ideología y que, podemos estar en desacuerdo, pero con consistencia ideológica, con honestidad, ¿no? O sea, yo puedo creer en algo, tú crees en otra cosa, discutimos y hasta ahí. Pero esta gente sirve intereses. Ese es su trabajo. Su trabajo es promover los intereses extranjeros en contra de los nacionales. Esa es su agenda como tal. Entonces, ahí ya no hay un desacuerdo ideológico, hay un desacuerdo de intereses. Y no importa el argumento que gente como yo utiliza, no va a mover a esa gente porque están empujando un argumento que no tiene una base ideológica, tiene una base en el interés material, en la ganancia económica. Eso no se rompe con argumentos. Eso se rompe desmantelando sistemas de corrupción. Los sistemas de corrupción que les beneficiaron históricamente. Hoy hablamos, por ejemplo, de la caja chica de Carlos Salinas y de cómo Aguilar Camín fue de los principales beneficiarios de ese régimen. Lo mismo Krause, lo mismo Claudio X González y lo mismo toda esta camarilla de intelectuales, de pensadores y de opositores. Hasta acá voy a dejar este comentario. Cuéntenos, ¿no?, si están a favor, si están en contra de estos argumentos, si los encuentran completamente risibles y falaces como yo, o si no están de acuerdo conmigo en que hay que tomarles en serio y hay que seguir pitorreándonos y tomando como si no pasara nada. Estaré muy gustoso, como siempre, de argumentar ahí en los comentarios de los videos. Muchas gracias de nuevo por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.